de tratamientos térmicos del acero, de los tratamientos anisotérmicos en el recocido. Tengo notado que para el recocido de austenización completa, la temperatura que se debe alcanzar está por encima de la temperatura de AC3. Sí, Y no, mentira, era en el temple y en el revenido, era en la otra, que dice para los aceros hipoeutectoides, el calentamiento debe superar la temperatura de AC3, pero para los hipereutectoides solamente debe superar la temperatura crítica. ¿Por qué era eso? porque en los aceros de herramienta, Sí. yo les explicaba que para los aceros de herramienta muchas veces es conveniente no entrar en el campo austenítico porque se diluyen los carburos, que son los que en definitiva después también colaboran con la dureza de la herramienta en sí. Entonces, si vos los diluís, tenés por ahí que la austenita va a tener más carbono y va a ser más complejo el temple porque va a tender a endurecerse más todavía. Entonces, hay más probabilidades de que eh, se fisure el material en el proceso de temple, en el enfriamiento rápido. Pero básicamente era eso, es decir, se pasa el AC1, digamos los 720, y a una temperatura que es intermedia entre el AC1 y el ACM, vos podías templar desde ahí, entonces no disolvías ningún carburo. Bien, gracias, profe. No, de nada. Profe, Sí, yo tenía una duda cuando habla de lo de la fabricación del acero que dice en los convertidores y en los hornos eléctricos. No entiendo muy bien cómo serían los hornos eléctricos. bueno, hay dos formas de, digamos, una vez que vos ya tenés el arrabio, ¿no? Hay dos métodos por los cuales vos podés obtener acero. O te vas a un horno eléctrico o vas a un convertidor de los llamados LD. Si vos vas a un horno eléctrico, a ver si vos vas a un horno eléctrico, es que quería compartirte la filmina como para no hablar en el aire. Bien, ¿la ves a la filmina? Todavía no, profe. ¿No? A ver, vamos de vuelta. No, tenés que dejar de compartir. Ahora sí. ¿Ahora Vale. sí? Sí. Ahí Bien, sí. ¿hasta ahí vos entendés? Sí. Hasta esa parte sí. Bien. Entonces, bueno, este es el alto horno, vos de acá sacabas el arrabio, que era la materia prima para la fabricación del acero. Ahora bien, cuando vos tenés ya el arrabio, bien digo, para fabricar el acero tenés dos métodos. O utilizar un convertidor, que hay, digamos, dos métodos que están vigentes en el mundo, ¿no? O un convertidor LD, en donde entra arrabio líquido y chatarra. Además, también, bueno, se mete un poco de cal y demás. Ese es un método en donde al convertidor, después de que has metido el arrabio líquido, las chatarras, la caliza y demás, se introduce una lanza de oxígeno que, bueno, va a oxidar todo ese metal, reduciendo los tenores de carbono, manganeso, silicio, fósforo y azufre. Y Ese es un profe, método. el ¿Estamos? acero sale líquido, ¿o no? Sí, pero espérate porque no llegamos hasta ahí. Hasta acá, vos habías cargado a arrabio acá, ¿eh? Ok, ¿Estamos? sí. Bien, vos hasta acá cargaste a arrabio. Y después de un soplado, creo que de 40 minutos, no recuerdo bien, vos ya obtenías acero en este convertidor. Lo que sale de este convertidor, que es el LD, se llama acero. Lo que sale, no lo que entra. ¿Estamos? Sí. Bien. Ese es un método. Y el otro método es que es muy utilizado y en el que puede entrar
puede entrar, por ejemplo, arrabio líquido, pero comúnmente entra chatarra de acero. Pero puede entrar el lingote de arrabio, chatarra de acero, arrabio líquido también puede ingresar. Y este es un método distinto, en donde una vez que se cierra esta puerta de arriba, que es basculante, estos electrodos que son de grafito hacen arco con la carga y la van fundiendo. Entonces, acá también entra chatarra, arrabio y sale acero. Pero son dos métodos distintos para fabricar lo mismo, ¿no? Acero de buena calidad. Ahora, este acero es de mejor calidad que el acero del LLD o del convertidor, porque acá las temperaturas que se generan son mucho más elevadas, entonces la remoción de impurezas y demás es un poco más fácil. Pero bueno, son dos métodos distintos para fabricar el mismo producto, que es acero. Profe, ¿te hago una consulta? ¿Sí? En la clase que vimos esto, vos habías dicho que después del horno eléctrico se llevaba al horno de cuchara. Sí. O el horno de cuchara es el horno eléctrico. No, son distintos. Son dos cosas distintas y Claro, después se seguía llama, ahora va a un horno que Ah, está bien, perfecto. acá en Argentina, cuando Volkswagen pidió esta tecnología, la gente de Asindar le dijo que no iba a hacer en ese momento eran 5 millones de dólares, que no iba a hacer la inversión. Básicamente en esto consiste en colocar el acero que ya viene o del horno eléctrico o del LD y desgasificarlo, ¿sí? Porque se pone, es como una cuchara de vacío. Entonces se desgasifica el metal, entonces no tiene o tiene muy bajos tenores de oxígeno, de hidrógeno, de nitrógeno, que son muy solubles en el acero líquido. Entonces, este proceso de desgasificado te asegura una calidad superior en el producto a obtener, que es el acero. Después de acá, sí va al proceso de colada, que en este caso está ejemplificado una colada continua, pero también podría ser una colada en lingotes. ¿Estamos? ¿Se entiende? Joya, sí, me quedó claro. Bien. La piba que preguntó recién, ¿se entendió la respuesta? Sí, profe. Y, o sea, otra cosa. Cuando el acero sale del horno eléctrico, sale líquido también, ¿o no? Sí, totalmente, sí. Bien, gracias. Acá es donde se produce el proceso de solidificación. No sé con quién estoy hablando. Magdalena. Ah, Magdalena. Acá es donde comienza a producirse el proceso de solidificación, o bien, mira, acá, este es el perfil de la colada continua, esta es la cuchara con acero ya desgasificado, este es un repartidor llamado Tandish, que básicamente va a dejar salir acero por un hueco que tiene ahí que se llama busa, y ese acero al pasar por este tipo de lingotera refrigerada comienza a solidificar, pero su parte externa, solamente la piel. Y si no, está el otro método, que es el de lingoteo. Fíjate que acá arriba está la cuchara con el acero listo y se cuela se dice que se cuela por madre, porque el lingote se llena desde abajo hacia arriba, y vos vas a obtener productos como estos. Pero sí, el acero del horno eléctrico sale líquido y luego luego se produce la solidificación. Gracias, profe. Hay Bien. una pregunta en el chat. Sí, Dale. dice, mi duda es porque el acero, cuando le agrego aleantes, mi curva de la S se le va a la derecha. Sí, está bien lo que decís, pero no sé con qué lo estás uniendo. Los aleantes al acero se le agregan cuando el acero está líquido, ¿no? Ojo con eso. Una vez que el acero solidificó y ya tenemos estos productos como palanquillas, o lingotes, ya está, no hay forma de agregarle nada.
cuando se agregan las aleaciones o los aleantes bajo forma de ferroaleaciones, se agregan en el estado líquido, ¿sí? Cuando el acero está en la cuchara de colada y demás, se van tomando muestras de temperatura y se van tomando muestras de composición química hasta lograr lo que uno está buscando. Cuando esas dos cosas están listas, se procede a el colado. Dice, ¿pero qué significaría que mi curva se vaya a la derecha? Ah, bueno, eso es de tratamientos térmicos. Que la curva se vaya a la derecha significa que vos tenés más tiempo para templar, ¿sí? Que tenés más tiempo, no hace falta que temples tan rápido o en un medio tan agresivo para obtener martensita, sino que tenés más tiempo, inclusive podés templar al aire, como en el caso de los aceros de matricería. ¿Vos, Karin, qué agregarías? ¿Sobre qué? ¿Sobre la curva de las S? Sí, lo que preguntó el pibe. Claro, que de acuerdo al aliante que vos le pones va a ser el efecto que va a tener sobre el acero. Va a variar la composición química, que es una de las cosas que hace que se corra la curva de las S, y ahí está el tema de que de acuerdo al aliante que le puse se va a correr más o menos, y va a estar el tema del tiempo o sea, la velocidad del temple, que se sacaba con la velocidad crítica, pero no sé cómo lo diste. Por eso no sé si... Porque cada aliante tiene su efecto. Vamos, ahí debe haber contestado. Está Claro, como o sea, no es que afecta el tiempo del temple, o sea, las curvas de las S te sirven para determinar qué microestructura vos vas a obtener después de cierto tratamiento térmico, y te sirven para ayudarte a saber con qué lo vas a templar, porque cada tipo de acero, de acuerdo a la composición en carbono y a la composición de aliante, tiene su curva de las S y tiene su medio de enfriamiento. Y eso ya viene por tabla, digamos. Y que la velocidad crítica de temple, ¿qué era? A ver si sabe. ¿Te acordás que era velocidad crítica de temple, Luciano? Está habilitada también, Karin, como Sí, yo estoy admitiendo a gente. Bueno, No es, no es es la la velocidad de enfriamiento. enfriamiento, no. Es la velocidad, primero, Pues, geométricamente es la tangente, ¿no es cierto? Es la curva tangente a la nariz de la curva en el enfriamiento. Pero vos tenés, para poder obtener martensita, tendrías que superar esa velocidad. Entonces, cuando vos tenés aleantes, como las curvas se corren hacia la derecha, tu velocidad crítica de temple disminuye, entonces te deja templar en un medio menos agresivo. Y Sí, está conviene, perfecto, ya él está bien lo que ha dicho. y conviene obviamente tener una velocidad crítica más baja, porque vas a generar menos deformación en la red, menos distorsión, y no va a ser tan agresivo el medio, entonces vas a poder obtener una martoncita mejor, por decirlo de alguna forma. Disculpe, profe, dijo que hay que superar la velocidad crítica para obtener martensita, ¿no es al revés? Dice... No hay que estar, o sea, antes de la velocidad crítica para obtener martensita, ¿verdad? Pregunto, porque lo escuché por ahí recién lo que dijeron y me descolocó. Claro, cuando las curvas se corren a la derecha, ¿sí? Según lo que preguntaba uno de los chicos, a vos de alguna manera disminuye tu velocidad. O sea, vos tenés que templar a menos velocidad porque no te hace falta tanta velocidad porque el acero te está dando tiempo, digamos así. ¿Sí? Cuando las curvas están muy tiradas sobre el eje de las I, vos tenés que enfriar rápido para no tocar la nariz de la S. Así es. No sé Claro, si... y si yo quiero obtener martensita, no tengo que llegar a tocar la nariz de la S, No, ¿verdad? la idea, claro, porque cuando vos lo tocas, es ahí en donde la octanita, al menos Sí, en parte, se empecé. transforma en otro constituyente más blando. Claro. Entonces, si ya se transformó, esa parte queda como está, y después, bueno, tendrás martensita y demás, pero ya tenías una estructura
previa, formada. Claro, ahora sí entendí. Perdón. ¿Sí? ¿Alguna otra duda, chicos? Sí, profe, recién lo que hablábamos de la curva de la S. Por más que cambie, digamos, la velocidad crítica al agregarle aleantes, lo que no cambia es la temperatura, digamos, que hay que alcanzar. ¿O sí? Me descolocó un poco eso recién. ¿Cuál temperatura? O sea, la temperatura para que se forme la martencita se supone que es siempre la No, misma, sin sí, importar los aliantes. sí, sí, porque cada acero tiene su martencita superior y su martencita. Sí, esos valores no cambian. No, esos Está valores bien, no cambian. Simplemente perfecto. lo que cambia es la velocidad para llegar a esos valores. Está bien. Bueno, gracias. ¿Más dudas? Profesor, tengo una duda respecto a la curva de las S. Yo tengo, digamos, dos temperaturas relevantes, digamos. Tengo dos líneas rectas que me indican temperaturas, que una es la temperatura del horno, que tiene que estar ya en el campo estenítico, y otra temperatura que es la del baño que está en el crisol. Digamos, si yo voy a analizar algo, algún proceso de estos, a mí no me interesa lo que esté por debajo de la temperatura del crisol porque eso lo voy a pasar tan rápido que lo que me interesa es lo que yo tenga antes de meter el metal al baño y, no, mejor dicho, cuando yo lo meto al crisol y hasta que alcance la temperatura del crisol, ¿verdad? Entonces el resto de la curva no es relevante dependiendo de lo que yo esté trabajando, ¿o sí? Hay varias preguntas en una sola, me parece ahí. Pero sí, si vos quisieras obtener, por ejemplo, solamente una estructura vainítica, por ejemplo, tendrías que venir, por ejemplo, para la fabricación de alambre con estructura vainítica, tendrías que venir desde el estado austenítico al baño ese de sales que vos tenés, y ahí tendrías que mantener lo que diga la curva de la S hasta que termine la transformación. Ahora bien, ¿qué pase por encima y qué pase por debajo? Sí, puede no interesarte, en la medida de que tu proceso sea sano y evites, por ejemplo, la nariz de la ES y que la temperatura del baño de sales sea la correcta. No sé si es eso lo que vos preguntabas. ¿Vos qué Sí, interpretas, Karin? lo que pasa es que yo en ese PowerPoint usted nos había mostrado una curva de las S y en otro nos había mostrado otro que tenía otra panza más. Sin embargo, no sé si lo tendrá el otro PowerPoint que tenía también Sí, una sí. pancita. Quizás Dame un viéndolo segundo. va a entender mi duda. Perdón que pregunte, Dani. ¿Usted, Milagro, se refiere cuando habla de la temperatura del baño y la temperatura del crisol? ¿A qué se refiere? Justamente a la temperatura a la que está el horno y a la temperatura a la que está el baño de sales. Ah, Digamos, o sea, la pregunta mía es si a mí realmente lo que me interesa es lo que pasa entre esas dos, porque el resto de la curva, hay una parte que está ahí en la curva que nos mostró el profe, en la del otro PowerPoint, que no la tenemos en cuenta en el ejemplo que él nos mostró. Entonces mi duda era, si nosotros tuviéramos el baño de sales a otra temperatura, no importa cuál, no tendríamos en cuenta lo que esté digamos, la parte de la curva que esté por debajo de esa línea, porque esa transformación no sucede. Y no va a porque se suceder en la realiza medida que la temperatura no baje. No sé claro. si es esta la filmina, no sé si lo alcanzan a ver, Karin. Yo sí, ¿Se compartió? yo sí lo Sí, veo. Sí, sí, sí. profe. Sí, profe. Bien. No sé si es esta las curvas que vos decís que tienen más de una nariz o...
No, yo había hecho una que tenía un fondo blanco, creo que era, pero igual creo que se va a entender bien lo que yo quería decir en la filmina que me mostró recién, esa que tiene las varias narices. A ver. Bien, por ejemplo, en la que puso recién, esa que tenía las varias filminas, Sí, esa. En donde está la E, por ejemplo, hay sí. una línea que corta la curva, imaginemos una línea que la corta por encima de a ver, vendría a ser que hay una panza que está al otro lado del eje de las Y, digamos, por encima de esa. Digamos, Disculpe, sería entre... ¿por qué no abre la parte donde dice ver opciones y usted puede agarrar un lapicito y marcárselo al profe para que Así. entienda? Ah, ahí Sí. está. ¿Eh? Yo Así le Ahí se tengo que ve. poner como co-host, no, 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 Karim. no, 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 ahí no, no está. le hace falta. Ah, Ya bueno, está, dale, dale. yo te lo ¿Ven estoy la línea? marcando ahí. Ah, ahí está. Perfecto. Esto es lo que yo digo. La curva que usted nos había mostrado tenía acá la velocidad de enfriamiento, supongamos que se gasta ahí, y después tenía varias curvitas así que representaban el enfriamiento. Estas representan el enfriamiento en el agua directamente, y acá estaba la temperatura del baño de sales, ¿no? Entonces, a mí lo que me importa es toda la transformación que sucedió en este momento, y después, cuando yo bajo por esta parte, ya no me interesa lo que pasa en la curva de la S porque no sucede esta transformación, ¿o sí? Digamos, ¿es relevante esto? Sí, creo entender por dónde va. Dame un segundo porque ¿sabes cuál es, Karim? Ella Sí, me parece que se está térmica, refiriendo al la acero isotérmica, eutectoide. pero un Y tratamiento isotérmico va. sí, 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 se está al tratamiento isotérmico. Dame a ver si es esto lo que entiendo que pregunta. Vamos a ver. Sí, esa es la imagen que decía yo. Esta es la imagen que vos decís. Sí, sí, porque después de que, o sea, cuando ya lo enfriamos, pasa por la curva de la S un par de veces más, pero en ningún momento hemos dicho que, o sea, tenemos martencita, por ejemplo, en la primera línea que baja tenemos martencita, Claro. pero toca la curva de la S, entonces no entiendo si es que no es relevante esa parte o cómo sería. A ver, porque está bien amplia la pregunta. Si tu baño de sales es este y las probetas que vos vas sacando, ¿sí? Aún tienen austenita que no transformó, llámese, a ver si, por ejemplo, en cualquiera de estas, que si bien comenzó a transformar, pero no terminó la transformación porque no llegó el tiempo, siempre cuando yo la saque de ahí, depende de dónde la enfríe, bueno, me van a dar estructuras distintas a la que corresponde al baño fundido. Siempre que la austenita esté, a ver, vos entendés que desde esta temperatura para abajo la austenita es inestable, ¿verdad? Sí, sí, O sea, va a tender a transformar. Bien, sí. si vos la estacionas a una determinada temperatura, en este caso 400 grados, la tipa después de un tiempo va a comenzar a transformar. Eso sucede en este punto. Si vos sacas las piezas del baño antes de que termine la transformación, es decir, antes de que haya pasado el tiempo suficiente para transformar toda la austenita, esas, esas piezas van a tener parte de la estructura que tiene que salir a los 400 grados y parte de otras estructuras que pueden ser de ahí para abajo, vainita o bien martencita. Claro. Ahora, no sé si termino de responder tu pregunta. Sí, esa era mi pregunta, es, digamos, parte de lo que corresponde a los 400 y parte de lo que corresponde más abajo. Más abajo. Entonces, una vez que vos pasaste este punto, no sé si ves el marcador, Sí, de ahí para allá
vos podés enfriarla donde venga en ganas, que como ya no hay producto para transformar, es decir, llámese martencita, que es la única que transforma, ya no importa dónde la enfríes, porque no hay nada para transformar. Acá se cumplió el 100% de transformación de la austenita. ¿En qué? Bueno, a esta temperatura en vainita, más o menos a esa temperatura aparece la vainita. Claro. ¿Y ¿Sí? la vainita fría, qué es vainita? ¿La vainita qué? La vainita cuando se enfría es vainita, o sea, no es como la austenita que pasa a ser martencita, por ejemplo. La vainita es vainita. La vainita sí, hay dos tipos de vainita. Hay una que se forma muy cercana a la temperatura en donde aparece la martencita y se denomina vainita inferior. A ver, yo creo que anda por ahí. Y la otra es una vainita que aparece más arriba en la temperatura, que se denomina vainita superior, y tienen morfologías distintas. Inclusive hay una que es más blanda que la otra, la que, digamos, la que aparece y es más parecida a la martencita es más dura, mientras que la otra es un poquito más blanda. Acá te voy a mostrar lo que son las vainitas. ¿Vos podés ver eso? Ah, sí. Bien, esta vainita aparece alrededor de los 550, 500, 480 grados, y esta aparece bien cercana al MS. Entonces esta es muy parecida a la martencita, pero no es martencita, es vainita. Claro. Perfecto, profe, se entendió perfecto. Muchas gracias. No, por favor. Hay alguien en el chat. Profe, no entiendo muy bien lo que pasa en la parte de temple en el tratamiento de envejecido de las aleaciones. Bien, el tema se presta como a confusión acá, porque algunos lo llaman temple, pero en realidad después, y como vienen con la idea de que en el temple la dureza aumenta, termina siendo una confusión. El tema del tratamiento de envejecido, ahí vamos a ver si conseguimos curva de la S. ¿Querés que lo busque? Dale, por la duda no lo encuentre, pero me parece que anda por acá. Condiciones y no ferros. Acá. Acá está, Cari. Bueno. No, de Pamela. Bien. En el tema de este tratamiento, que es el endurecimiento por envejecimiento. No se ve el PDF, profe. ¿No se ve? Ah, perfecto. En este tratamiento térmico, ¿ahí se ve? Sí, ahí sí. Bien. El tema es así. La aleación de aluminio, por ejemplo, una de las más comunes por ejemplo, es la 6061. Una aleación que permite deformación plástica y después tratamiento térmico. El tratamiento térmico de solubilización, que también se lo denomina temple, que en realidad me parece a mí que es mal llamado temple, es solubilización. ¿Por qué? Porque en realidad ustedes tienen básicamente dos elementos como mínimo. Uno que es el solvente y el otro es el soluto. O los otros son los solutos. En el caso del solvente es aluminio y los solutos son el magnesio, el zinc, los solutos que tengan. Entonces, lo que normalmente llaman temple en realidad es una solubilización. ¿Por qué es una solubilización? Porque se lo lleva a temperatura a la aleación, es decir, ustedes meten la pieza al horno, entonces se sube la temperatura y esos solutos se distribuyen homogéneamente en todo el volumen de la pieza. Entonces, cuando se ha distribuido perfectamente ese soluto
en el volumen de la pieza, lo que se hace es enfriar bruscamente las piezas en agua caliente inclusive, en agua que anda alrededor de los 50, 60 grados. Y si no, corregime, Karim. Lo he visto al proceso, pero no estoy en el día a día. Entonces, ¿qué es lo que hacen? El soluto, que estaba perfectamente homogeneizado en todo el volumen, en partículas submicroscópicas, ¿sí? Finamente dividido, al enfriarlo, es decir, porque ustedes vienen como de los 400 y pico de grados y lo enfrían a casi temperatura ambiente, 50, 70 grados de temperatura ambiente, es como congelar la imagen que tenía allá arriba, ¿sí? Es como sacar una foto y traerlo a temperatura casi ambiente. Ese proceso, o ese estado, perdón, ese estado que tiene a temperatura ambiente las piezas, es inestable, ¿sí? Entonces, básicamente hay dos cosas, dos procesos para el envejecimiento, que es el proceso que viene después. O lo dejan a temperatura ambiente y con el tiempo la pieza se va endureciendo sola, o que es lo que no se hace, básicamente, porque acá lo que en la industria se trata que los tiempos sean lo menos posible. Lo que se hace es un envejecimiento, ¿cómo se llama, Karim? Artificial. Artificial. Un envejecimiento artificial que consiste en llevar las piezas a un horno, de vuelta volverlas a calentar, y todas esas partículas, ¿no es cierto?, que están finamente divididas en toda la masa de la pieza, comienzan a buscar un estado de menor energía y se van digamos, se van arrimando unas a otras y comienzan a formar partículas un poquito, cada vez un poquito más grandes. No sé si ustedes alcanzan a ver esto. Entonces, acá las partículas están muy finamente divididas y esas partículas muy finamente divididas prácticamente no interaccionan con las dislocaciones, que son las que, digamos, responsables de la deformación. Por lo tanto, esto que ustedes lograron con enfriar desde los 400 y pico de grados en agua caliente, está muy blando. ¿Por qué? Y porque esas partículas submicroscópicas básicamente no interactúan con las dislocaciones. Entonces esto está muy blando. Entonces cuando ustedes llevan las piezas de nuevo al envejecimiento artificial, como le decía la ingeniera Rafael, lo que hacen es que todas esas partículas que están demasiado finitas comiencen a juntarse y comienzan a hacer partículas cada vez más grandes. Entonces, lo que ustedes ven en este diagrama, en donde ven resistencia y dureza contra tiempo de envejecido, llega un momento en el tratamiento térmico en el que, digamos, el tamaño de las partículas, ¿no es cierto?, es el óptimo para poder interactuar con las dislocaciones. Entonces, cuando el tamaño de partículas es el óptimo para poder interactuar con las dislocaciones, es que cuando uno quiere deformar, ¿no es cierto?, las piezas, por alguna causa, las quiere deformar, las dislocaciones encuentran estas partículas y no las dejan mover, por así decir. Entonces, ¿qué se logró? Y una dureza y una resistencia, ¿no es cierto?, máximas. Ahora bien, ese es el envejecimiento, un tamaño de precipitado que sería el óptimo. Si a mí por alguna causa se me pasa el tiempo o se me pasa la temperatura, lo que logro es partículas aún más grandes que la del tamaño óptimo, pero menos partículas. Por lo tanto, vuelve a caer la dureza y la resistencia de la aleación. ¿Por qué? Y porque hay menos partículas para interactuar con las dislocaciones. ¿Se entendió lo que dije? Sí, profe, perfecto. Entonces sería que cuando templo, después de hacer la Cuando hago la solubilización, disolución, sí.
Claro, o sea, en el temple después hago que las partículas se queden como más separadas y más grandes, digamos. Entonces por eso tengo que hacer el envejecido después. A ver, de nuevo, porque me parece que está mal. ¿Cómo? Yo hago la Cuando vos, solubilización para que se homogeneice. sí, Y vos cuando tenés, templo, tengo sí, la solución sólida esa que es súper saturada, digamos, eso sería lo que obtengo apenas templo. esto es lo que obtenés apenas templas. Claro. Esto que es un precipitado muy finitito, muy finito, y que básicamente no interactúa como nos hace falta con las dislocaciones. Entonces acá lo que tenés es baja dureza y resistencia. Entonces vos en el envejecido lo que logras es que el tamaño del precipitado aumente y que llegue a un tamaño óptimo. Esas, está bien, vamos a alargar ahí. Esas se denominan zonas de aparición de esos precipitados que se llaman zonas de Guinea y Presto, pero bueno, eso ni siquiera lo hemos visto nosotros. Pero bueno, en el proceso de envejecimiento lo que logramos es que lo chiquitito que quedaron los precipitados en el proceso de dilución, ¿no es cierto?, que es el de temple que vos nombras, se agranden por efecto de la temperatura y lleguen a un tamaño un poquito más grande que interactúan bien con las dislocaciones del material. ¿Estamos? Perfecto, profe, gracias. Oh, por favor. Karim, ¿vos agregarías algo más? No, yo les expliqué a los míos qué condiciones tienen que tener, viste, que se diferencian entre las que tienen tratamiento y las que no. Ah, ¿Cuál no, es la bueno, sí, sí. condición? Pero no. No, claro, no todas responden a este tratamiento. Por eso es que, sí, nosotros también vimos en la clasificación de las aleaciones, hay algunas que se obtienen por moldeo, las otras se obtienen también que se pueden deformar. Y tanto en las de moldeo como para deformar, pueden o no recibir tratamiento térmico, es decir, pueden responder o no a tratamientos térmicos. No siempre va a pasar esto, ¿no? Y que tengan en cuenta de que para que se dé este tratamiento de solubilización temple y envejecido, ya sea artificial o natural, el diagrama entre las aleaciones, o sea, entre los dos elementos que estén mezclando, tiene que tener características específicas y que no se da en todo el rango de las aleaciones obtener. Claro. Esto, lo que le está queriendo decir la ingeniera Rafael es esto, chicos. Es esto. No sé si apunta por ahí. No todas las aleaciones acá van a tomar el mismo tratamiento, sino aquellas que tienen una solución sólida y que por alguna causa esa solución sólida puede llegar a estar saturada, como cualquier solución sólida que esté desde acá Hasta, hasta acá. ¿Sí? y del otro lado se tiene que cumplir que se forme el compuesto, pero eso porque en realidad el precipitado es un compuesto, no es una solución sólida. Pero bueno, eso porque yo lo expliqué a los chicos nada más, pero mientras sepan que no es para todas las aleaciones. Sí, yo creo que hemos cumplido con... Ay, Profe, yo acá en el resumen tengo que para el aluminio sí se puede hacer, pero en el caso del cobre, ¿se puede también? ¿Para aleaciones de cobre, dice usted? Sí. No, no tienen tratamiento. A no Está ser que bien. No, yo... yo solamente sí, quería tienen sacarme la duda nomás. ¿Sí? algunas aleaciones de cobre, por ejemplo, tienen recocidos y, por ejemplo, hay algunos bronces fosforosos. Yo me acuerdo que eran fosforosos porque nosotros en la fábrica hay algunas prensas que son de fricción y tienen unas especies como de arandelas gigantes así de bronce. Y en algún momento, como valen, por ejemplo, ahora no sé cuánto, en su momento valían 10.000 mangos cada una. Eran carísimas, porque claro, tienen mucho cobre. Y eran carísimas. Y mandamos a templar.
y esa sí toma estructura martensítica. Pero yo sí. creo que él pregunta en relación al tratamiento que estábamos viendo. No, Sí. claro, mi pregunta era sobre el envejecimiento por No, precipitado. no. Claro, ahí No, no. no, no. Tiene los otros tratamientos. Pero Tiene no, otros tratamientos que son más bien los pero no que este. conocemos, temples, recocidos, esos, pero no tienen el envejecido, las aleaciones de cobre, no. Pero Listo, sí tienen perfecto. tratamientos, digo, ¿no? No, sí, eso sí. Listo, gracias, Bien. profe. Bueno, ¿tienen más preguntas, chicos? ¿Alguna duda más? Creería que no, profe. Bueno, El miércoles, ¿a qué hora comienza el parcial? a la hora de la clase de ustedes, que es las 10:30 de la mañana. El parcial va a Bien. durar 1 hora, como mucho, y 3, 4 minutos para que suban las... Va a ser del mismo modo que el parcial pasado. Va a demorar 1 hora como para que no estén tan atosigados con el tiempo, y después 2 o 3 minutos más para que suban las cosas. Las tienen que subir bajo el formato de PDF, así son fáciles de corregir, porque ustedes son un montón de alumnos. Entonces la idea sería que Bien. el jueves a la tarde ya tengan las notas subidas, ¿sí? Dale. Ahí pregunta un chico cuántas preguntas son. 75 preguntas. Claro, igual que el... Pero tienen 1 hora nomás, ¿no? No llego, profe. ¿Cómo? No llego a contestar tanto. Bueno, pues llega a las 60. Puede ser, puede ser. Son 20 preguntas, y como la otra vez. Espero que este año pase, porque básicamente bueno, estamos analizando ahí con el ingeniero Rafael y la jefa de cátedra. Se me había pasado de decírselo. Estamos analizando de cómo vamos a tomar el recuperatorio, porque hay varios chicos que tienen 6 y 7, que yo entiendo van a querer llegar al 8. Y bueno, estamos analizando cómo tomarlo a eso. Está al borde ahí del examen oral. No está definido todavía, pero está ahí el de un examen oral, es decir, un recuperatorio oral para el primero y un recuperatorio oral para el segundo. Pero no está definido. El que quiera rendir para levantar notas, ¿no es cierto? Bueno, obviamente va a tener que estudiar. Pasa que esto, chicos, a ver, porque si no, pareciera que uno no se da cuenta, se copian demasiado. No todos, obviamente, no los puedo apuntar a todos, pero hay un montón de chicos que copian demasiado, copian como vienen, copian mal. Y muchos acá, por ejemplo, han sido, no digo dentro de estos 30, 28 chicos que hay, sino que en los 100 y pico que hay mucha gente que tiene 8, 9 y no estudió. Entonces eso se torna inequitativo para el que estudia, pero bueno, el que no estudió también se hará cargo en algún momento de que no sabe nada. Pero básicamente nosotros de alguna manera cuidamos al que estudia, lo exigimos, y por supuesto que si estudia puede irle mal, porque por nervioso, por ejemplo. Pero necesitamos que las cosas sean lo más parecidas a la normalidad. No podemos desde acá, y con estos métodos no se puede. Pero bueno, yo entiendo, Karin, que de acá hay 30 de los 90, los otros por ahí no le interesa demasiado. Pero de esos que faltan, muchos tienen 8 y 9. Y de los que están, que a lo mejor alguno tiene 6 y 7 y no llegó, sí estudió. Pero bueno, vale más esto, que están preguntando, que se están sacando las dudas, y no del que tiene 8, 9
y que bueno, le pasaron por WhatsApp cuáles eran las respuestas. Para el año que viene algo va a cambiar, pero ustedes no van a estar. Pero algo tiene que cambiar. Pero bueno, Lo importante vamos es a ver que, qué pasa. yo le digo siempre a mis alumnos que cada uno después tiene que hacer su autocrítica, ¿no? Y que no siempre la culpa fue del profe. O del por qué le fue bien o del por qué le fue mal. O cuando lleguen a las materias más arriba y les pregunten cosas sobre esto, que digan por qué no, porque el profe no enseñó, no, y capaz que no fue que el profe no enseñó. Pasa que le pasaron el WhatsApp mal, entonces bueno, Por eso. básicamente es eso. Pero no, bueno, va a ser eso, así un examen muy por el estilo del anterior, en donde lo que le tomamos va a ser conceptual, y bueno, esperemos que les vaya bien. No van a tener tanta tiempo, yo creo que la vez pasada fue como 1 hora y media, me parece, porque fueron 2 módulos, porque con uno le era poco Sí. también. Esta vez, como no se corta el Zoom, vamos a hacer 1 hora y después en los 5 minutos después van a tener que subir los parciales pasados a PDF. Lo que sí les pido es que sean puntuales, ¿sí? Para para que no se retrase mucho, va. Pero van Va a a tener tomar, 1 hora para trabajar. ¿Cómo? ¿Va a tomar lista, profe? O sea, ¿nos tengo que conectar antes para tomar lista o a las 10:30 tomar lista y después arrancamos? Y mira, tipo 11 yo tomo lista. Los que están hasta ahí son los que están rindiendo. Entonces saco una foto de acá, tomo una captura de pantalla de los que están, y esos son los que están. Entonces se supone que cuando me envíen los exámenes, son los que van a aparecer ahí, debiera aparecer el mismo número de alumnos, ¿no? Vale, perfecto, profe. Gracias. Profe, una pregunta. A raíz de lo que dijeron del recuperatorio, yo quería saber si al final iba a ser igual para los dos cursos que para las personas que no llegamos al 8 y estamos ahí en el 75%, se podía recuperar o si se llega a la promoción sacando buena nota en este parcial. No sé si me explico. Si no llegó en el primer parcial, bueno, tendría para... Acuérdense, ustedes pueden recuperar solo uno de los 2 parciales, más la parte práctica, ¿no? Sí. Esos son O sea, reglas. se puede recuperar un teórico y el práctico para promocionar. Exactamente, exactamente. Si ya te fue mal en el primero, en el segundo tendría que irte bien. Sí, sí. No sé, Karin, si querés adelantarte de lo que vos me decías ayer, del No, 85. es su curso, manéjelo No, usted. bueno, porque si aplicamos la misma, esto es así. ¿Se acuerdan, chicos, que cada pregunta vale medio punto? Sí. Si tenían 75, nosotros a todos los hemos redondeado para abajo. Ujú. O sea, si tenía 75 no tenía 80, tenía 75. Con 751, a mí me explicó el ingeniero Rafael, ahí vamos al 8. Si no, es menos. Y como no podemos hacer eso, siempre hemos ido para abajo. Ahora, si en tu parcial vos te sacaste 75, porque yo tengo la nota, y en este te sacás 9 o 10, ¿por qué no? O sea, de alguna manera vos demostrás que has estudiado y que el concepto está, y bueno, por ahí te damos los 50 que faltan para el primero y por ahí a lo mejor todavía no lo hemos definido. Hay que hablarlo con el ingeniero Rafael porque de lo que se plantea para todos los cursos, no solamente para este. Perfecto, muchas gracias, profe. Matías, y si fuese al revés, ¿Al revés qué cosa? ¿al revés de qué? No sé. ¿En el primero 9 y en el segundo? Ah, no. No, no, si no, porque se va a quedar a mitad camino.
No, porque le va a apuntar al 8 y se va a sacar 75 y lo No. voy a tener que volver a ver yo en noviembre preguntándole cosas que La no, posibilidad es para el primero. claro, como para que zafen de alguna Ahora tienen que manera. sacar. Profe, una pregunta, ¿y el recuperatorio oral pisaría la nota del primer parcial, por ejemplo? ¿O Sí, sería sí. para subir? No, 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 o sea, si tenías 6 o tenías 7, el recuperatorio, de la manera en que fuera, va a pisar esa nota. Es decir, si es buena. Si te sacas 4, bueno, quedaste con 7, no más, no llegaste. Ahora, si sacas 8, bueno, será 8. Ah, claro. Claro, pero yo tengo un 6 y no sabía si presentarme, pero tenía miedo de quedarme libre directamente. Pero si me llega a ir mal, me quedaría el 6 entonces. Sí, Perfecto. Sí, Bueno, no va a entonces sí quedar me voy a libre. presentar. Avísame No va cuentan. a quedar libre. están midiendo todo ahí a ver cómo le va a ir. Es que sí. No Juegan, tiene van por bien. qué irle mal, es una obligación de que le va a ir mal. Es que son tantas materias y tanta la presión de no perder el año que uno se agarra de todo lo que puede y salva todo lo que puede. Es así. Se te está prendiendo Bien, fuego la casa y manoteas lo más importante y llegas. Lo importante siempre va a ser aprobar. Si se puede promocionar, bueno. Pero lo importante es aprobar, entonces eso es lo que uno manotea primero. bueno, está bien, es un punto de vista, está bien, manote el aprobar. Usted lo que tiene que hacer es manotear el concepto. Entonces ahí no va a haber problema de manotear qué más va a manotear. Usted manotea el concepto y se termina todos los problemas. Lo que sí, yo creo que coincidimos, Karen, que es eternamente grande y larga esta materia. Y Y eso que no nos sé por faltó una qué, cosa para dar, pero bueno. y encima le Aparte, faltó soldadura para dar, no, porque no está en porque el no la programa tienen, soldadura. Pero porque no la faltó tienen, pero metalografía. claro, Metalografía faltó. es eternamente larga esta materia. Esto se podría, para que se viese bien, cosa que me parece que no sé si era el objetivo, era en 2 años, en segundo y en tercero, una cosa así, de manera de disminuir la carga, pero es enorme. Calculen ustedes que cada tema que nosotros vemos es una especialidad distinta dentro de la misma metalurgia, entonces se le hace un mundo a ustedes. Lo que sí, discúlpame Dani, les voy a decir, ya que los tengo acá los chicos, para que después no empiecen a preguntar. El tema, porque yo sé que hay mucha gente que se está jugando con eso de rendirla libre. El rendir libre, por si tienen algún conocido que sepa, no va a ser lo mismo que la rendida de un alumno regular. ¿Bien? O sea que para que si alguien le pregunta, vaya sabiendo que rendida libre no va a ser como el examen de un alumno regular. No le tiren a eso, chicos, ¿eh? Para que si conocen Oh, a alguien que piensa ir a rendirla libre, aparte supuestamente dicen que cada vez que vas a ir a rendir tenés que pedir un expediente, van a ver si te lo aprueban, no sé si va a ser tan fácil tampoco, pero doña por si Milagro, conocen. no vaya a manotear al lado libre porque le van a pintar No, la cara. Es no. distinto, ¿eh? La metodología es distinta. Se supone que si ha ido libre, no ha ido, o sea, como el resto de los compañeros, lo que le dice el ingeniero Rafael, nos vamos a encargar de que sea así, porque si alguien no se preocupó en venir, por lo que fuera, ¿no? Porque hay muchos chicos que no han tenido la posibilidad, por ejemplo, por no tener una máquina o por no tener internet, porque la cosa está bastante brava, pero bueno, el examen es distinto. El examen va a ser distinto. La manera de apretarlos, la ingeniera Rafael sobre todo, que es bravísima, es distinta. Entonces, Perfecto. bien. No, Bueno, cualquier hay cosa la más. recurso. Uh, no, bueno, no se ¿Es la primera asuste. vez que la No hacen? se asuste. No, es la primera vez, Ah, nada más que son muchas cosas, digamos, estoy intentando sacar todo segundo año junto y está complicado. Bueno, no arrugue porque ah. tiene que andar bien. Bueno, chicos, si no hay más nadie que pregunte, si no hay más preguntas,
Yo los despido y los veo el miércoles a las 10:30 de la mañana. Profe, perdón, Sí. una última cosa, ya que dijeron de la posibilidad de promocionar, ya me emocioné. Quería saber si usted nos podría decir quiénes estamos en la condición de tener el 75%, o no hay forma de que nos diga, porque debe haber varios alumnos que estamos ahí para Sí, saber. hay varios con el 75. No, bueno, ahora yo no los tengo. No, ahora no, pero capaz si Pero podía subir por autogestión la semana que viene, o en estos días. de todas Pero maneras, si rinde el miércoles. Bueno, ¿Para qué no quiere la después del semana que parcial. No, pero para saber después del Porque ella parcial. no va a manotear como Milagros, ella va a estudiar. Vamos claro, está directo. manoteando directamente la promoción directa. Milagro va a manotear, no sé, con una circularidad, no me acuerdo qué va a manotear. Sí, Franco. No, no, acá vino el perro a molestar un rato. Bueno. Dale. Bueno, chicos, si no hay más nada, nos despedimos hasta el miércoles. Estudien. Han preguntado algunas cosas. Yo nunca entiendo por qué preguntan tan poquito en una clase consulta, pero bueno, se ve que saben de más. Bueno, chicos, nos vemos entonces. Quedamos con vos, Karim. ¿Sí? Unos minutitos más. Adiós, Nos profe. vemos.